estación 9:15. Su tren está a punto de partir. Tenga su boleto listo y esperamos que disfrute su viaje. Hola, bienvenidos a estación 9:15. Yo soy Eric de la casa Hufflepuff y hoy nos acompañan Juanito Hola, hola Eric. y un invitado nuevo que se llama Pulido, alias ese hombre. Con historia y todo. Bueno, ¿cómo están, chicos? ¿Qué tal los ha tratado la vida últimamente? Bien, bien. Mandos nos ha tratado bien, a mí personalmente me ha tratado bien. Bien, Bueno, el tema de hoy es un tema muy especial para nosotros, pues para Pluma y Estación 9:15. Es un tema bastante importante, además porque dentro de algunos días vamos a festejar el cumpleaños de dos personajes muy importantes de la literatura eh, que pertenecen al mundo de un gran escritor, John Ronald Reuel Tolkien, más conocido como el escritor del Señor de los Anillos, el Hobbit y el Silmarillion, que es, digamos que, la Biblia de este gran mundo fantástico. Bueno, pues de Tolkien, ¿qué podemos decir? Tolkien fue un filólogo, un gran maestro, nos dejó un legado excelente con un mundo, unos idiomas, leyendas o como se le llama en su mundo el legendarium, que nos ha llenado a través de la historia de maravillas que han llegado incluso al cine y próximamente a la televisión, pero más adelantico vamos a hablar un poco de eso. Además, este año justamente salió la película basada en su vida, en cómo se inspiró él para escribir muchas de las líneas que aparecen dentro de esta gran obra. ¿Qué nos pueden decir ustedes de este hombre, de este gran maestro? ¿Qué puede decir este hombre de ese otro hombre? Exactamente. Pues primero que todo, como alguna vez escribí en Un Profeta, la fantasía primero es una de las cosas que más me ha llamado la atención a través de la vida y sin Tolkien la fantasía que conocemos hoy día no sería la misma. Sin Tolkien no tendríamos a George Martin. Sin Tolkien yo creo que no tendríamos a Patrick Rothfuss, no tendríamos una cantidad de escritores. Aunque ojalá a Martin le rindiera como a Stephen King. Pero, Ujú. pues bueno, ese comentario ya no tiene nada que ver. no, pero si nos dieran una moneda por cada vez que hemos hecho ese comentario en un podcast, hoy tendríamos cualquier cantidad de plata. No sé por qué siempre sale ese mismo comentario. Es verdad. Es como maldita sea, George Martin escribe rápido. Que quede registro de la indignación con George Martin. Volviendo a lo que estaba diciendo, desde pequeñito me pasaba algo curioso y un poco se asemeja a lo que se ve precisamente en el biopic en la película de Tolkien respecto a la imaginación y los dragones y los animales, las criaturas que pues hacen parte de su legendarium. De mi parte los dragones han sido, digamos, la criatura mitológica que más me ha gustado durante toda la vida y que más he dibujado, porque pues llevo años haciendo esos bichos desde niño. Y si realmente Tolkien es alguien admirable porque es, o sea, dialogar con él leyendo sus libros es una cosa que no se logra con cualquier autor porque no cualquiera, digamos, que llega al tipo de máximas tan bonitas a las que puede llegar Tolkien, hablando, por ejemplo, y viéndolo también un poco, digamos, desde el contexto del país. Hay una frase que me encontré hace poco en Facebook, alguien la compartió, que Gandalf dice en el libro del Señor de los Anillos, no la tengo muy fresca en este momento y me perdonan la mala paráfrasis, pero es algo como si hay malas fuerzas obrando en el mundo, pero no hay que desesperarse porque no son las únicas fuerzas que están obrando. Y va también a otra cosa que dice Gandalf en algún punto de no, resulta que
O sea, las buenas y pequeñas acciones del día a día son precisamente las que hacen del mundo un buen lugar. Sí, la verdad, pues viendo la película, que me pareció espectacular, o sea, una película, no digo que es la mejor película del año, que mejor dicho, pero tiene, digamos, como tantos puntos a favor, a mi parecer, el romanticismo real, no el que todo el mundo dice que el romanticismo está relacionado con el amor, sino el romanticismo real, se ve plasmado en lo que fue su vida. Diga, bueno, podemos decirlo que de pronto también en esa parte, cuando conoció a Edith y cómo creció con ella y gracias a ella también pudo, digamos que, alimentar como ese mundo, esas historias, todo esto de su vida. Juanito, ¿qué nos puedes decir de esto por tu lado? Bueno, pues primero quería complementar un poquito también lo que ha dicho Juan Camilo, y es que, o sea, todo lo que ha escrito Tolkien, todo eso es un reflejo muy grande de su vida. Y eso ya lo vamos uniendo también un poco con la película porque eso también lo vimos, o sea, toda la forma en la que él fue criado, todas las experiencias que él tuvo, todo fue un paso a paso para que se llevara a desarrollarse ese universo tan grande que él desarrolló. Algo que siempre le he admirado, su capacidad lingüística. No, en este momento no recuerdo el dato exacto, pero sé que hablaba cualquier cantidad de idiomas. Adicionalmente, todos los idiomas que él se inventó, él también, o sea, no solo se los inventó, sino que los hablaba fluidamente. Entonces son detalles, o sea, fue una mente muy, muy grande que le debemos mucho, mucho de todo el universo fantástico, como ya lo dijo Pulido. Sí, sí, todo eso se ve plasmado. Además, digamos, por mi parte que a mí me encantan los idiomas, pues yo no hablo más que inglés y cháchara también hablo mucho. Pero sí, todo eso se ve súper bien detallado en la película, sobre todo digamos que de la mitad ya para el final, cuando él empieza con todo esto. Bueno, antes que nada, de pronto va a haber un poco de spoilers, entonces para los que no han visto la película, vayan, la ven y regresen a escucharnos aquí en el podcast. Em, Retomando, todo eso, digamos que todo ese esfuerzo que él hizo para entrar a las clases, a que este profesor, que no recuerdo el nombre, lo aceptara y toda la fascinación que hizo, que le llamó la atención al profesor de Tolkien, me parece algo excepcional, algo que no todos los estudiantes lo hacen. Y toda esta parte como de este esfuerzo que tuvo Ronald, que así lo podemos llamar también, todo el esfuerzo que él hizo para que este profesor pues lo dejara estudiar en su materia y ya él entrar como tal en la carrera de filología, además de tratar de recuperar como eso que lo habían expulsado y todo lo que había pasado de la universidad. Me parece que es algo admirable que muchos deberíamos tener en cuenta en la vida. Y eso también es la esencia de toda la obra de Tolkien. Muchas cosas que él plasmó en su gran obra, podemos analizarlas y aplicarlas por el lado de nuestra vida o de nuestro mundo real. Porque podrán haber dragones, hadas y duendes, pero mucho más allá de eso, él profundiza en cómo veía él el mundo real con su mundo ficticio. Sí, son un poco las metáforas también que se veían precisamente en la película, en la escena, pues, spoilers ahead, la escena en la que pues él ya se sale de las trincheras y empieza, hay alusiones gráficas, creo yo que a Melkor, a los Nazgûl me pareciera a mí, si no Balrogs, no creería que hayan sido Balrogs las sombras que pasaban a través del campo de batalla en la película, en la escena en la que ya él sale de las trincheras buscando a su amigo. Aunque personalmente me pareció un poco, digamos, forzada la cuestión visual,
ya que no me imagino que Tolkien haya imaginado ese tipo de criaturas de la misma forma que las envisionó, digamos, Alan Lee, el ilustrador que hizo los conceptos del Señor de los Anillos y pues del Hobbit, y también Peter Jackson. Se me hace una vista, me pareció que hubieran podido hacer algo un poco más enfocado, digamos, en los cuentos de hadas que Tolkien conocía en su época, pero aún así fue una metáfora bastante curiosa de cómo la guerra también afecta y termina volviéndose, cualquier trabajo de un escritor termina volviéndose autobiográfico, algo así como lo que le pasaba a Dostoyevsky, que pues muchos de los problemas y de los traumas y de las enfermedades que él vivió a través de la vida digamos que los pone un poco en sus obras, y aun cuando niega que las obras sean de carácter autobiográfico, es imposible que una obra no tenga algo autobiográfico, ya que pues uno es el filtro por el cual la personalidad propia ve y apropia el mundo y los traduce y los saca y hace arte a partir de él también. Y pues eso es lo que creo que es muy valioso de Tolkien también, y que tiene una capacidad absurda, muy, muy grande, de generar empatía en sus lectores, de generar empatía en las personas que se han acercado, ya sea digamos por productos audiovisuales, la película animada de los 70 creo que era, El Señor de los Anillos, que para mí es la mejor adaptación en cine que hay, realmente es de mis películas favoritas las tres, no tanto como El Hobbit, que pues no son muy, no son muy de mis favoritas, pero, pero sí, o sea, son libros que terminan siendo más educativos, y además de educativos terminan siendo también una cuestión de un disfrute grandísimo, de clavarse por horas. Y pues digamos que ya me estoy desviando mucho por el lado de los libros, pero en cuanto a las películas, en cuanto a la película, la biografía también, había otro comentario que quería hacer hace un momento para complementar lo que dijo Carlos también. Y es el hecho de que no sé si conozcan la historia de Kullervo. Perdónenme si hay un poquito de ruido, tengo una bola de pelos acá acicalándose encima mío. La historia de Kullervo, Tolkien deja clara bueno, Christopher Tolkien, digamos que retoma, esta es la primera vez que su papá, que John Ronald Reuel Tolkien, digamos que intenta arreglar una cuestión mitológica. Es un cuento finlandés, y pues digamos que la mitología, las fuentes no son como muy viables cuando hay varias versiones y el cuento varía dependiendo de quién lo narre. Pero en el Kalevala lo que él hace es, digamos, darle una estructura más sólida, y pues ponerle un orden a una historia que, pues precisamente por su carácter narrativo, es muy carente de lógica, le falta mucha lógica. La historia del Kalevala pues es un mito que Tolkien digamos que toma y después readapta en el Silmarillion. Y en este libro hablan una cosa súper importante que evidencia precisamente el talento tan grande de Tolkien para hacer historias. No sé si ustedes conocen la frase de la mitología es lenguaje y el lenguaje es mitología. La forma en la que Tolkien precisamente escribió toda su mitología fue a partir del lenguaje. Él no escribió la historia para después a lo George Martin complementar con lenguas inventadas. Él se inventó una lengua, varias lenguas. Hablando respecto al tema de que el lenguaje es mitología y la mitología es lenguaje, pues precisamente es curioso cómo toda la obra de Tolkien fue siempre gravitando alrededor del lenguaje, de la creación del lenguaje. El Hobbit no fue pensado como una obra que tuviera que ver con este universo, pero a medida que él se la narraba a sus hijos, a medida que él la escribía, a medida que ésta iba progresando, el prólogo del Hobbit es muy bonito, la edición que tengo, porque los hijos lo corregían a él y le decían, venga, pero si Thorin tiene capa azul, ¿cómo nos acaba usted de decir que la capa es verde? Entonces, todo fue gravitando, todo fue aterrizando siempre hacia esta mitología y hacia esta creación de lenguas. Y pues sí me pareció, digamos, una parte muy interesante de la película, que aunque sí me pareció un poco forzada también el hecho de que, digamos, lo hicieran ver tan virtuoso desde el principio, que pues él ni siquiera necesitó en la película tomar el libro para poder recitar lo que se estaba leyendo en inglés antiguo, si no me equivoco. Es, o sea, es muy evidente, y es
Y es parte también de que a veces no solamente se debe escribir por escribir, considero yo, sino que pues de parte de Tolkien es muy, o sea, es curioso cómo él ver a partir de la filología cómo se puede hacer algo que prácticamente podría ser considerado una religión, porque es tan completo como cualquier otro relato mitológico. Bueno, con respecto a eso de los lenguajes, o sea, en la película fue una escena que realmente me gustó, es como una escena, la típica escena en parte cursi, pero fue como muy bien hecha, muy bonita hasta cierto punto. Y es que precisamente lo que dice Pulido, de que el lenguaje tiene que tener una historia, es como, pues no sé hasta qué punto sea cierto, hasta qué punto lo usaron solo para la película, pero fue algo que le empezó a desarrollar Edith, que ella misma le decía como, oye, pero pues de qué me sirve que te estés inventando todo esto si no tiene una historia detrás. Y así pues él empezó a crear mito para su idioma, o sea, que creo que fue una de las cosas que también me ha gustado mucho. Eh, Como un dato ahí curioso, una de las frases o una de las cosas que él dijo alguna vez en algunas de sus conferencias, el que él consideraba algunos idiomas reales, actuales, como por ejemplo el esperanto, que eran idiomas que estaban muertos precisamente porque los autores de ese idioma nunca se inventaron una leyenda o un mito en esperanto, entonces son idiomas que no van a progresar de ninguna forma. O al menos él lo tenía desde esa visión. No tiene como un pasado, no tiene como un sustento histórico. Entonces, ese idioma, ¿para qué lo tengo? Sí, sí, eso es muy cierto. Eh, me pareció súper interesante eso, porque pues él lo dice en la película y eso, bueno, también lo decía el profesor Tolkien. El idioma es la esencia de la cultura. Es decir, tú aprendiendo solamente el idioma aprendes mucho de la cultura de un país, una región, una etnia, mm, simplemente con dichos, con chistes. Por ejemplo, pues un ejemplo, digamos que más común es el hecho de ver las películas, por ejemplo, en sus idiomas originales o dobladas. Y mucha gente, por ejemplo, en mi caso, yo veo las películas solamente en su idioma original. Digamos, las que he visto de pequeño, pues sí, sí las perdono, dobladas, pero no es lo mismo un chiste hecho en el idioma original con, con las referencias culturales, cuando lo doblan o cuando lo traducen, no es el mismo chiste y tienden a cambiarlo y si no lo cambian, entonces suena muy ridículo al momento de haberlo traducido. Por eso es muy importante eso que Tolkien hablaba sobre la esencia de los idiomas con respecto a la cultura. Y es bastante curioso también porque hay, digamos, ejemplos. O sea, Umberto Eco, un semiólogo italiano, fallecido hace pocos años, no recuerdo exactamente cuándo, eh, él tiene un libro que se llama Decir casi lo mismo. Es un libro sobre traducción. No lo he leído muy a fondo, he leído superficialmente, lo he cogido a pedacitos, pero hay una parte, hay un argumento muy interesante que él dice al respecto de eso. Traduttore traditore. No sé si mi italiano está bien pronunciado. Estoy haciendo la mano en el puñito italiano típico. A ver si eso me da el poder del italiano. Pero, ¿pero qué? El poder de Mario Bros. ¿Pero qué? Pero un traductor es un traidor porque está fallando a la esencia de lo que dice el idioma original. Pero hay cosas maravillosas en la traducción, como por ejemplo ocurre en el caso de Los Simpsons o Shrek. No tienen que traducir una broma literalmente. Hay veces que tienen que forzar una broma para que, pues digamos, eh, en un momento en el que en inglés existe un comentario sarcástico, gracioso o algo, para que funcione en español, no traducen exactamente lo mismo. Y sigue habiendo una traición, porque no se dice lo mismo, pero aun cuando hay esta traición, se llena el vacío con un chiste, digamos, local. Eso es lo que le pasa, digamos, Ese es el problema de la filología también, el cómo hacer equivalencias entre lenguajes. Y pues que el mismo Tolkien se llegó a complicar o sea, en su creación de lenguajes de evolucionar y evolucionar
Yo estaba leyendo hoy, por ejemplo, el prólogo de Beren y Lúthien, también como actualizándome un poquito al respecto de lo que íbamos a hablar. Y hay una cosa muy curiosa, que por ejemplo cuando uno habla de Beleriand, porque Beleriand, pues, digamos, en el Silmarillion es el lugar donde ocurre prácticamente todo. Ahí, o sea, el mismo Tolkien durante toda su vida estaba cambiando las formas en las que escribía una palabra, en las que escribía otra. Por ejemplo, en lugar de decir, pues, lo digo en inglés, que digamos la forma conocida es Elven para decir élfico, pero él antes lo escribía Elfin con F-I-N, E-L-F-I-N. Y pues después de un tiempo se quedó Elven, o si no, para hablar de, pues lo que les comentaba hace un momento de Beleriand, él mismo decía Broceliand, y eso es también lo que le da la riqueza a todo lo que él hace. Llegó a un nivel de detalle tan absurdo, tan absurdo, que decía, listo, entonces existe esta palabra, pero hay estas otras derivaciones que a través del tiempo han evolucionado en esta otra palabra, y precisamente ahí es donde está su mayor mérito. Sí, es que, por ejemplo, pues el Kenya, que es como la lengua base del élfico, hasta cierto punto, porque hay muchas lenguas más atrás que tenían esas bases, es como considerado el equivalente al latín de nuestro idioma, o sea, en relación latín-español. Entonces, en el Kenya encuentran como todas las bases se me fue la palabra, de las etimologías. O sea, entonces esta palabra en este otro idioma se va a empezar a pronunciar así porque en este idioma anterior este pedacito, estas dos letras significaban esto y así fue desarrollando cada vez más, o sea, un idioma tan grande que no sé por qué no lo estoy hablando en este momento, pero que es Pero absurdo. es como él mismo decía, es como él mismo, Tolkien, pues en la película le decía al profesor como, me pareció reconocer finlandés. Sí, hay un poco de finlandés bastardizado. A la ¡Hala! carachas, el finlandés ¡Hala, caray! bastardizado. El suomi. Ni más No, pero faltaba. los ingleses tienen un poco más de caché que el cachaco. Un poquito. Povox. No, como paréntesis importante, ya encontré el listado de los idiomas que Ya él está. aprendió, como para completar esto. Entonces, él aprendió inglés medio, que es como o sea, por la variedad de la época, inglés antiguo, finlandés, gótico, griego, italiano, noruego antiguo, español, galés y galés medieval. Y Perdón. tuvo como familiarización, o sea, no lo supo como de fondo con el esperanto, el danés, el neerlandés, lombardo, noruego, ruso, serbio, sueco y antiguas formas del alemán moderno. Además del élfico, el orco, el enano, el hobbit, el dúnedain La lengua númenoriano. negra de Mordor. O sea, por eso es que cuando uno entra a mirar los idiomas de él, son una mezcla absurda de absolutamente todos los idiomas. O sea, prácticamente conocía todos los idiomas del mundo y en eso fue... No, sí, también. Menos español. Sí, también. No mentiras. Sí, también. Sí, sí, también ahí tiene sus influencias. Lo mencioné antes del galés y el galés medieval. Ajá. Eso quiere decir que podríamos comunicarnos con el profesor ¿Dónde Tolkien. está la Ouija en galés medieval? Sí. Mm, bueno, pasemos un tema que, digamos, hablando de los personajes principales de las sagas principales de Tolkien, que serían Bilbo y Frodo. ¿Cómo ven ustedes la evolución de estos dos personajes al principio de su respectivo libro? Con cómo terminó o cómo terminó el personaje en, en este mundo. ¿Qué opinan al respecto? Nada, Carlos. Esperando que hablar. No. Pues yo sí tengo algo bastante importante que decir y es que me he estado devorando un libro denso y pesado con el que uno entiende, o sea, yo creo que Tolkien hubiera sido dichoso y muy probablemente alcanzó al conocer a este autor, creería yo. Él se llama Joseph Campbell y tiene el mejor libro que yo he leído hasta el momento sobre
sobre mitología, que es el héroe de las mil caras. Y es bastante interesante porque no es una cosa que ocurra solamente con Frodo y con Bilbo, es una cosa que ocurre con prácticamente todos los personajes de una saga literaria, de un mito, de una religión, de una novela, y es precisamente el periplo del héroe. Es todo el viaje y todo digamos, el camino que tiene que recorrer, todos los rituales y las pruebas que ha de pasar, y cómo empieza siendo prácticamente una persona sin experiencia y termina siendo también un héroe prácticamente. O bueno, literalmente. Y es el hecho de que siempre, o sea, está el personaje y ocurre un llamado a la aventura. Bilbo con los enanos en su casa, todos visitándolo por, pues, metida de manos de Gandalf. O pues Frodo cuando Gandalf le encomienda la tarea de, uy, ¿qué vamos a hacer con este anillito? A la carachas. ¿Y qué? Y es precisamente un llamado a una aventura en la cual el héroe tiene que, pues por lo general en los mitos el héroe va y adquiere una cosa que trae al mundo. En este caso es un poco inverso porque es una cosa que hay y es un mal que hay que destruir, entonces es todo el viaje para destruir este mal. Pues digamos en el caso del Señor de los Anillos de Frodo, porque en el caso de Bilbo es el regreso a casa de los enanos. O sea, Bilbo entra, digamos, en la mitad del periplo de los enanos, como el viaje de los héroes los enanos, y tiene su propia historia, que los enanos ya fueron expulsados de casa y ellos ya están en su propio mito, volviendo a su propia casa. Coinciden este par de historias en la parte de Smaug, en la parte de pues precisamente todo el viaje en el que se lo llevan, todas las aventuras, las pruebas, digamos los retos por los que tienen que pasar para conocerse a sí mismos y para conocer un bien mayor y ayudar a que haya un bien mayor, que pues en el caso de Tolkien, como lo decía ahorita, no es traer un bien mayor, sino ir a deshacerse de un mal mayor. Ujú. Sí, sí, yo también lo veo por ese lado. Además, digamos, bueno, de los dos, el que más me gusta es Bilbo. Bilbo tiene, o sea, yo tengo un toque de Bilbo, porque yo también soy súper en mi casa, mis muebles muy antiguos, yo soy muy amante de los muebles antiguos. Entonces yo soy como, pónganle portavasos, por favor, la cena ordenada, por favor, si van a sacar, pues dejen ordenado. Pero al mismo tiempo, cuando llega alguien que me impulsa digamos que a romper con eso, como por ejemplo a salir a cabalgar, yo que tengo la oportunidad, por ejemplo, yo vivo en Villa de Leyva, eh, y que alguien me dice, no, vámonos a cabalgar, listo, hágale de una, y eso también es como lo que Bilbo vivió en su trama, ¿no? Además, Sí, salir de la zona de confort. exactamente, me gusta mucho la evolución de ese personaje, me gusta mucho ese libro, yo puedo decir que es mi libro favorito de Tolkien, que además es muy diferente al Señor de los Anillos o al Silmarillion, de hecho es el más liviano, por decirlo de alguna forma, y eso digamos también es lo que me gusta de Tolkien, que tiene libros dentro del mismo mundo para todo el mundo, para niños, adultos, de lo que sea. Sí, tiene bastantes lecturas diferentes. Exactamente. Es como cuando en Shrek dicen, es como una cebolla, tiene muchas capas. Y, no, y que también hay que tener en cuenta de qué forma fueron concebidos los tres libros y por qué, en qué estriba su gran diferencia. Porque el Hobbit empezó como un cuento que Tolkien le iba a contar a sus hijos. Y ya, pare de contar. Se fue enamorando y lo fue embrollando con toda su mitología. ¿Qué pasó con El Señor de los Anillos? El Señor de los Anillos es producto del éxito del Hobbit. Es como, ese libro se está vendiendo como pan caliente, por favor escriba más respecto a estos enanitos chiquitos. Y que Es pues cierto. precisamente Tolkien en intercambios ahí epistolares con los editores de Allen y Unwin, que ahora son los de HarperCollins, precisamente era como, y eso lo dice también en el prólogo del Hobbit, como
No, es que llevo un tiempo trabajando y tengo un capítulo que se llama Una reunión muy esperada y que es el primer capítulo del Señor de los Anillos. Son, digamos, obras que el mismo Tolkien empezó y acabó, pero el Silmarillion, por ejemplo, es una cuestión de que él jamás lo terminó y se volvió una cuestión de que fue Christopher Tolkien quien tuvo que compilarlo, quien tuvo que pulirlo, digamos, de sacar rebaba y dejar lo que era necesario, aparte de que, digamos, las dos historias se sienten muy diferentes, digamos, partiendo Hobbit y Señor de los Anillos como una historia y Silmarillion como otra. Pues el Hobbit y el Señor de los Anillos son una novela, mientras que el Silmarillion es más como un libro de historia e incluso alcanza a leerse un poco como un libro religioso. O sea, como lo que significaría la Biblia para mucha gente, el libro en el que están los mitos de todo su universo, en el que está la creación de todo su universo. Y que pues el Silmarillion precisamente por eso también es bastante limitado, por lo mismo que Christopher Tolkien decidió también publicar estas tres grandes épicas de Tolkien que son pues Los hijos de Húrin, Beren y Lúthien y La caída de Gondolin. Que creo que Juan Camilo ya dijo casi todo lo del viaje del héroe. Voy a dejar eh, algo muy importante que le faltó a Eric decir ahorita, y es porque precisamente hablaba de la fecha de estos dos, es porque Frodo y Bilbo comparten cumpleaños que se celebra el 22 de septiembre. Entonces, por eso es que, pues por lo general, hasta donde lo recuerdo, el 22 de septiembre se considera como uno de los principales días de leer a Tolkien, o uno de los días, el día de la Tierra Media, si no estoy mal, porque se celebra el cumpleaños de estos dos que son los personajes principales. En lo personal, Frodo me parece el personaje más desesperante de estos libros. Yo sufrí leyendo los capítulos de Frodo porque es que no avanza, o sea, es muy lento y es una quejadera por todo y es un sufrimiento eterno y es como, venga, podemos pasar a los otros tres. Y si ustedes se dan cuenta, hay otra cosa que ocurre con Frodo también en El Señor de los Anillos. Es el hecho de que Bilbo obviamente tiene muchas ayudas, pero Bilbo en el Hobbit muestra mucho más coraje que el que muestra el mismo Frodo en El Señor de Eso es los cierto, Anillos. Frodo sin muy Sam se cierto. muere de hambre. Literal porque Sam era el que le cocinaba. No, Sam, y supuestamente era el que se le robaba el pan de Lembas. Ujú. Sí, es que Frodo, o sea, realmente que fue lo único que hizo Frodo fue caminar y cargar la cadena, no hizo absolutamente nada más. Y lo peor de todo es que prefiere, o sea, literalmente prefiere al amigo que acaba de conocer y que ya lo ha intentado matar varias veces al amigo de toda la vida. Ay, es que el calvito ese es mi hijo, no sé, me da buena papa, es como... "Ugh". Es que, es que pobrecito, es que no ha comido, no tiene hogar, no tiene dientes. No tiene pelo. Curiosamente es una de las cosas que uno puede entrar a defender desde la perspectiva de que fue como la única, pues ya no persona, el único individuo con el que Frodo llegó a sentirse identificado, entonces creo que por eso es que le genera un poco más de empatía y ahí ya se empieza a crear el conflicto con Sam de es que usted no me entiende, pero es que usted no me escucha, pero Pero es que ya no me tocas. ya empieza como, sí, No, ¿y qué pasa ahí? Que ya uno no debería ponerse bravo con Frodo si uno lo piensa bien. Porque es que realmente el culpable no era Frodo, el culpable era el anillo. El anillo llamaba a su dueño. Entonces, o sea, uno ¿por qué se deja molestar si Frodo simplemente estaba bajo la influencia del anillo? Pobrecito, que eso, Sí, eso debe ser es verdad, peor que el es bazuco. verdad. Además que, bueno, viéndolo también desde ese punto de vista, él peleó mucho por el lado psicológico. O sea, de verdad, él Ah, sí. batalló mucho. Es algo que yo creo que por eso es que nosotros no lo soportamos en cierto modo, porque no lo sabemos ver desde ese lado. Seguramente, Sí, porque no lo comprendemos, no, exactamente. no hay empatía. Exactamente, seguramente hemos pasado por momentos difíciles donde hemos estado deprimidos, pero hay personas que quizás lo han vivido más a fondo, digamos, con la cuestión de las enfermedades psicológicas, pueden ser tanto temporales por situaciones de la vida como desbalances químicos, que bueno, eso es un tema más amplio que pues no quiero tocar.
Y que uno puede causar el otro también. Exactamente. Y seguramente como no tenemos, digamos, esa experiencia, no tenemos esa empatía que veníamos diciendo con Frodo, no sabemos cómo sentirnos, cómo ponernos en los zapatos de Frodo o en los pies de Frodo. Claro. Entonces, démosle también como veámosle un lado positivo y un lado valeroso a Frodo, porque de verdad él tuvo toda una batalla psicológica durante toda el viaje del anillo. Y que hay otro factor muy importante. Cuando Bilbo tuvo el anillo, Sauron no estaba en pleno poder y de hecho el concepto de Sauron todavía no había sido desarrollado, digamos, dentro del Señor de los Anillos y el Hobbit. ¿Por qué? Porque pues era el nigromante, era simplemente el antagonista misterioso que pues también fue metiéndose a partir del Silmarillion. Tolkien lo fue metiendo a partir del Silmarillion. Y es muy curioso porque el mismo Tolkien decía, es muy chistoso porque este era un libro que yo estaba escribiendo para mis niños y hay unas batallas en las que hay un montón de muertos y es como, ¿esto en serio es para niños? Entonces, ¿qué pasa? Que digamos que cuando Bilbo tuvo el anillo, no era, o sea, digamos que él no tuvo que cargar con un peso tan grande como el que tuvo que cargar Frodo, porque es que a Frodo sí ya literalmente lo estaban persiguiendo y estaban en los talones. Y sí, si uno lo ve un poco en perspectiva, sí se alcanza a entender también que el peso que Frodo cargaba, aun cuando fuera el mismo objeto, era mucho mayor por cuestión de tiempo, por cuestión de prisa, por cuestión de esto depende el mundo entero. Bueno, la Tierra Media. No hay que, sumándole como pues a lo del peso, también creo que se ve como una metáfora ahí directamente en los libros, se nota más en las películas, y el peso lo hicieron físico, ¿no? O sea, el anillo literalmente pesaba, en la película uno puede ver la marca roja como si Sam hubiera estado ahí balanceándose de esa cadena en el cuello de Frodo. Entonces, sí es por eso, pero igual, o sea, nunca me voy a retractar, los capítulos de Frodo fueron tediosísimos de leer. En cambio, pues también esa fue la forma de lectura, o sea, lo de Bilbo, pues por lo mismo que decíamos ahorita que fue un cuento para niños, entonces la lectura es más ligera, es un libro que uno lee en una semana perfectamente, entonces por eso uno como que se familiariza un poquito mejor con el personaje. Igual son como dos historias muy diferentes, a cada uno le tocó vivirlo de una forma diferente el paso por el anillo, entonces creo que es lo más complicado de comparar. No solo eso, sino que también El Señor de los Anillos muestra una madurez literaria muchísimo más grande que la del Hobbit, aun cuando el Hobbit es Ujú. maravilloso. Sí, eso es cierto también. Y digamos, ahí Juanito tiene un punto con respecto a la forma de lectura de los libros, porque, bueno, yo primero me leí, traté de leerme El Señor de los Anillos y la verdad, cuando lo inicié a leer me pareció súper pesado, en comparación de cuando me regalaron El Hobbit y lo comencé a leer. Eh, en el Señor de los Anillos, Tolkien es súper, súper, súper detallista, súper específico. Frodo iba caminando por el sendero verde de 3 kilómetros y se pegó en el pie derecho, en el meñique, en 3 fragmentos. Eso es el Señor de los Anillos. En cambio, en el Hobbit es como Bilbo se tropezó y se raspó la rodilla. Ese es mi ejemplo al respecto, porque de Claro, verdad El Señor de los Anillos tiene una lectura más tediosa y combinando eso con la personalidad de Frodo, sí, realmente eh, ahí yo tampoco me retracto De, con respecto a eso. de Tampoco pronto por mi me agrada Frodo formación yo por lo eso. veo de otra forma, pues yo soy dibujante y también llevo toda la vida utilizando los ojos mucho y yo pienso mucho en imágenes, pero me parece que, pues de hecho eso es lo que hace George Martin a partir, o sea, lo que digamos que George Martin puede rescatar del lado de Tolkien es el hecho de que Tolkien, pues precisamente esa cantidad de detalle. ¿Qué pasa? Que entre mejor descrita esté una escena, mejor y más a detalle precisamente se visualiza, es mejor la imagen que se tiene. Y de hecho a mí me pasa lo contrario, porque a mí eso me gusta más del Señor de los Anillos. O sea, el Hobbit sí es mucho más escueto, pero el Señor de los Anillos
sí admiro mucho la cantidad de detalle que tiene y que es de hecho precisamente por eso traigo a George Martin a colación. Es por eso que me gusta George Martin, porque hace las cosas un poco más verosímiles. Cuando es fantasía, la aterriza un poco más en la realidad. Sí, eso es un punto muy cierto y seguramente también lo podemos ver en el cine pasado mucho, que muchas películas de fantasía son terriblemente malas, pésimas, porque no tienen eso, porque quieren completamente salirse de la realidad y digamos, en mi caso lo que a mí me llama la atención de mucha literatura y cine fantástico es eso, que lo conecte a uno con el mundo real, porque eso es lo que lo hace más especial, lo que lo hace adentrarse a uno en ese mundo. Eso es lo que hace que haya empatía. Exactamente. Y sí, todo esto del cine y la literatura donde nos separan de la realidad es lo que es el arma más peligrosa para un director, un escritor, que nos alejen de la realidad demasiado, que no tengamos los toques naturales que necesitamos para conectarnos con Que no estos hayan mundos. puntos de referencia. Ujú, exactamente. Igual, creo que eso vuelve a ser también un arma de doble filo, porque a veces el escritor pone tantos detalles y a veces pone el peso en un detalle tan chiquito que el director no encuentra cómo meter ese detalle y se pierde totalmente en la trama. Y eso también a veces pasa mucho. O sea, comparar ya las adaptaciones del libro a película es como siempre se van a perder muchos detalles y eso pasa mucho en cosas que son demasiado específicas en la forma de escribir. Nos metimos en el meollo Entonces, eterno. Adaptaciones versus libros. No, hágame el favor. Eso es un tema bastante digamos, amplio que podríamos tratar en otro podcast al respecto. aunque podemos tocar las adaptaciones de Tolkien. Las del Señor de los Anillos, maravillosas. Las del Hobbit, No, No tanto, gracias. no tanto. No, gracias. Me quedo con la primera y paré de contar. Para hacer una última acotación respecto a este tema que de hecho estaba pensando en eso ahora mismo, me parece bastante interesante. O sea, hasta qué punto el nivel de detalle en la obra original condiciona la falta de fidelidad en una adaptación y la cantidad de libertades que se toman en una adaptación. Porque es como... Yo creo que la riqueza de las películas del Señor de los Anillos también provienen de esa capacidad de descripción tan detallista de Tolkien precisamente en los libros. Que probablemente, y si lo vemos también hablando lo que acabamos de decir en El Hobbit, es como el Hobbit pierde esa magia un poco, porque el Hobbit se vuelve también, el Hobbit se siente apresurada en las películas, se siente una cuestión mucho más de afán, mucho más como... y en parte también se siente un poco como Peter Jackson solo quería plata y por eso partió un libro chiquito en 3 partes. intentó meter, Y que pues se ha vuelto uno de los prejuicios más intentó grandes. meter historias alternas, pero igual o sea, hasta cierto punto entiendo a Peter Jackson por la cuestión de los derechos. Si nos ponemos a hablar de los derechos, la Tolkien Society no ha querido soltar y no va a soltar nunca por voluntad propia los derechos del Silmarillion, que es de donde pudieron haber tomado muchas historias para completar un poquito o complementar un poquito los vacíos argumentales del Hobbit. Entonces, pues, Peter Jackson, ¿qué hizo? Como miremos los apéndices, miremos el Hobbit, a ver qué más me le invento y tome estas 3 páginas que me soñé anoche y hágame 3 películas con esto. Y tas, Entonces, tas, tas, Tauriel. un dato curioso, fue una entrevista que vi hace poquito con Evangeline Lilly, ella decía que la parte romántica de Tauriel y... No me ¿Kili? acuerdo si es Philly, Philip, Philly, Creo que... ¿Philly? es Philly. que la parte romántica casi todo se grabó fue en los reshots, o sea que ¿En dónde? en los reshots, en las cosas que graban ya al final Ah, ok, para sí. completar, porque a ella nunca le dijeron que iba a haber esa parte romántica y que ella principalmente aceptó por eso, porque ella quería, era como pues el típico empoderamiento que se busca, y que ella no quería tanto que es la única mujer en toda la película, no me pongan a meterme, involucrarme con cualquier personaje, entonces fue como un truco, Que esa es otra cosa sí, fue como un Sí. truco de otra cosa Peter de Tolkien, Jackson. que las mujeres son pasivas. Sí, la única fue Eowyn Sí, y pues Sí, yo no sí, soy un realmente sí. hombre. Sí, alguna vez creo que lo hablábamos con Juanito con respecto a este personaje.
A mí en lo personal, como personaje cinematográfico me gusta. Digamos que es un personaje bien desarrollado, es un personaje bien adaptado al mundo, separándonos de los libros, Obviamente. dejando eso claro. Digamos que el nombre que le dieron a este personaje también se adecua al mundo, el comportamiento, el arte es impresionante, si lo hablamos por ese lado. Em, y digamos que también ayudó como a complementar el hecho que Legolas apareciera. Bueno, digamos que Legolas tenía más derechos de aparecer, porque se supone que él estaba vivo en ese entonces, que incluso probablemente él sí pudo participar en la batalla de los 5 ejércitos, aunque jamás lo mencionen. Em, pero pues al mismo tiempo, si lo ponían, pues, ¿qué más hacía? Además de solo pelear y echar cuchillo y flecha. Y que de hecho en eso abusaron, porque es que es muy overpower Legolas en esas películas. O sea, ya es Sí, irreal. No, y que no tiene sentido, fue una precuela, ¿cómo es que Legolas es tan pro como 50, 60 años antes y después es el pobre pelele que todos conocemos que lo único que sabe decir es se están llevando a los hobbits a Isengard? Ay, God, 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 God. Eso es de lo mejor que puede haber en la vida. Entonces, sí. Hasta, yo me acuerdo que en los bloopers del Sí. Hobbit, él los Second escuchaba to eso y lo Hobbits to cantaba también. Isengard, to Isengard, to Isengard. What did you say? Bueno, pues hablando también un poquito bueno, de pronto un poco desviado, pero quiero mencionarlo, con respecto a Legolas, porque Legolas es un gran personaje en las películas, en El Señor de los Anillos, pero si lo vemos en el mundo de Tolkien, en el Silmarillion y todo esto, realmente Legolas no es nadie. Legolas es un elfo más de la realeza, pero un elfo más. Mira, la realeza de los elfos silvanos, porque es que la realeza de los Ajá, elfos, no, los silvanos eran como, los salvajes esos de allá del bosque, ajá. Sí, ¿qué los hacemos? incivilizados. ¿Qué hacemos para que esa gente se calle? Ay, déjele ese pedacito allá de tronco y que monte una corona. sí, ¿Por qué no pueden ser como en Caras Galadón, que allá sí tienen pura gala? claro. Don Celeborn y Doña Galadriel. Doña Gala, Ajá, la gala que en el Hobbit se parecía a la del aro. que en el Hobbit le sacó a Frodo el deme ese anillo y sáquele la SIM card. Sí, la verdad esa parte no me gustó para nada, o sea, el arte en esa parte no me gustó. Aunque vean que hablando de estos personajes élficos, esas peleas contra... en el Hobbit como tal, sí me parecieron muy chéveres. La coreografía de eso, sí, espectacular, no, yo digo es el arte de cómo apareció ella en Ah, sí, trance en la comparación estética como, de... ajá, exactamente, eso no me gustó para nada, pero sí, evidentemente esa escena es wow, ver a Saruman con la imagen de Christopher Lee Que ver al doble de Saruman eh, peleando así. Sí, exacto. peleando, sí, claro, uno sabe que es un doble, pero yo me imaginaba la cara de Christopher Lee puesta en ese cuerpo igual, cuando, aun cuando no la mostraran. Pero esa escena de verdad está muy bien coreografiada, muy bien montada en ese sentido. Igual de eso es que se hace de eso es que se hace un libro, una película y todo eso, el autoengaño, yo sé que eso no es cierto, pero oh, qué cosa tan buena. Exactamente. El saber disfrutarlo sin desbaratar un gran trabajo y un trabajo bastante arduo, porque puede que no sean las mejores adaptaciones, pero sí tuvieron un trabajo bastante arduo Sí, el saber que en conservan realizarlo. similitud dentro de su propio pequeño universo, no como Ujú, por ejemplo Marvel que sí está lleno de un montón, es buenísimo, es excelente y me encanta, pero está lleno de un montón de vainas que uno dice, eso no tiene sentido. porque además a Peter Jackson le gusta ese mundo, él vive y respira por el mundo de Tolkien. En cambio, con los directores de Marvel, por ejemplo, pues son diversos, cambian, cancelan el contrato y luego vuelven. Entonces, puede que les guste, pero no tienen esa misma pasión que puede tener Peter Jackson con respecto a este mundo, que incluso además Peter Jackson está haciendo lo posible por no trabajar como tal en la serie, que ahorita vamos a hablar de ella, pero por lo menos que en algún punto se relacione con su mundo,
con lo que él ya creó en las películas, que me parece algo genial, espectacular. Sería vincular dos cosas muy buenas. O sea, yo creo, ya yéndome un poquito más por el lado del arte, que no solo a Peter Jackson se le debe agradecer, hay que agradecerle a Alan Lee porque son las Eso es ilustraciones y los cierto, artes de Alan Lee lo que, o sea, lo que se convirtió en las películas de Peter Jackson. eso es verdad. Y quiero dar un dato curioso, no recuerdo el nombre, pero uno de los ilustradores del Hobbit es colombiano. ¿Del arte del Hobbit? ¿De la Sí, película? ajá, hay uno de los ilustradores colombianos, un ilustrador colombiano. Bueno, nos queda en deuda el dato del nombre. Sí, voy a buscar nuevamente y les dejo en la descripción el, el nombre del artista colombiano que hizo parte del elenco, no, del equipo del Hobbit. Hacemos parte de la tierra, Bueno, hacemos parte de la Tierra Media un poquito. Bueno, tocamos un tema hace un momento con respecto a la serie que vamos a ver en el futuro, adaptada en la segunda edad de la Tierra Media. Mm, ¿Qué espero yo de esta serie? Uf, muchas cosas, la verdad. Y como en algún momento escuché un amante de Tolkien, que es español, decía que los productores de esta serie tienen libertad en muchas cosas, porque además la Tolkien Society le dio libertad en cuanto a la segunda edad. Pero en la segunda edad hay muchas cosas que pues quedan como al aire y en la serie se van a poder aprovechar para bien. Ellos van a poder crear personajes si es necesario, sin pisar el canon, crear sucesos dentro de la segunda edad sin pisar el canon, añadiéndole Yo cosas. creo que en parte hay algo por agradecerle precisamente al hijo de Tolkien, a Christopher, porque yo creo que la Tolkien Society, eh, no, no es la Tolkien Society, perdón, ¿cómo es que se llama? ¿Estoy inventando nombres? De Tolkien Estate. Yo creo que una de las cosas más importantes para que esto haya podido pasar fue la salida de Christopher Tolkien de la Tolkien esta. Voy a hacer mnemotecnia con la Tolkien esta para ver si se me queda así. La Tolkien esta, ya se quedó la Tolkien esta. A Tolkien Estate. No, era precisamente eso, el hecho de que Christopher Tolkien ya haya salido de ahí. Eso, o sea, eso flexibilizó bastante como bueno, ya no está el patrón que es así como súper recalcitrante con lo de mi papá no se mete nadie. Y eso creo que abre posibilidades a posiblemente ver un Silmarillion en unos años, creería yo, con muchísima fe. O sea, creo que es más posible que pase eso a que George Martin acabe a Song of Ice and Fire. No, realmente los derechos del Silmarillion ya, o sea, está más que dicho que nunca los van a soltar. O sea, cuando digo voluntariamente es porque por ley de derechos de autor internacional, la propiedad de sus derechos se vence. Si no estoy mal, se vence más o menos es como unos 80, 70 Depende años. del país. En Colombia creo que son 85 años. Las del Silmarillion estaban más o menos por 80 años después de la muerte de Tolkien. Pues ya vamos como a la mitad de tiempo. Entonces puede que falten todavía 40 años más hasta que los derechos por fin queden libres y ahí sí ya la primera productora, entre comillas, Warner, que en 40 años probablemente sea Disney. Bueno, aunque ahí entramos en el hecho de que el testamento de Tolkien pedía expresamente que ninguna de sus obras nunca jamás fueran a ser producidas por Disney. No recordaba eso, pero sí, eso es de esas Fin, curiosidades bueno, bonitas de Ujú. Tolkien. Porque Tolkien intentó comprarle El Disney. Señor de los Disney. Anillos. Digo, Disney intentó comprarle, ahora los pájaros Pero sí, le Disney tiran a las nunca intenta escopetas. comprar nada. Sí, dislexia por mi perdón. Sin desmeritar, ajá, sin desmeritar que es una gran Sí, o sea, empresa, hago énfasis, yo pero se amo a va por otra Disney, línea. Sí, pero realmente yo tampoco me espero, yo soy súper amante de Disney, Nadie pero lo no, quiere. no me sí, y el espero. hecho de que pues ahorita que lo haya cogido Amazon, pues lo que pasa es que Amazon está tratando de meterse a la fuerza como el nuevo líder de streaming.
todavía no me han convencido mucho. De pronto cuando salga la feria y sí puedo decir pago por Amazon y o sea, ya cumplirían con su objetivo principal. Pero es que la inversión que le están haciendo a esta serie también es absurda. O sea, sé que se han pagado más de 200 millones de dólares solamente por los derechos del nombre. Porque si seamos honestos, la Tolkien Society o la Tolkien esta, cualquiera de las dos, ellos que le dijeron como, ah, sí pueden usar el nombre, vean, tengo este espacio, esto es la segunda edad, no hay ningún libro que me hable Desde absolutamente cuando de nada, Sauron deja de esto es ser un tierra de peón. nadie, miren a ver qué se inventan, o sea, no les están dando literalmente el nombre, no les están dando absolutamente nada más. Entonces, pagar 200, o sea, una cantidad absurda, porque es que ahorita no tengo el dato de facto, pero pagar toda esa cantidad de plata solamente por los derechos de uso de algo de lo que realmente va a lo que ellos se quieran inventar, ya es bastante grande. Eh, Hasta donde me acuerdo fue que se tenía un presupuesto más o menos de 500 millones de dólares para la producción general de la serie, 5 temporadas, más o menos unos 20 capítulos, que fue lo que sorprendió ahorita hace poquito, los últimos, pues la noticia más reciente que leí, que van a ser más o menos unos 20 capítulos en la primera temporada, entonces el despliegue que tienen va a ser muy grande. Y muy grande para abarcar una historia que no sabemos. ¿La segunda edad desde qué punto es que empieza? ¿Desde la derrota de Melkor? Desde el primer ascenso de Sauron. O sea, lo vamos a ver intrigando. Lo vamos a ver intrigando Númenoreanos. Lo vamos a ver que perdiendo su forma espiritual, quedándose estancado con una forma física, no pudiendo cambiar. No, y es que, o sea, lo que se conoce la segunda edad es solamente lo que hay en los apéndices del Señor de los Anillos, que es Númenor. Pero el no, pero en el Silmarillion casi no se nombra la segunda edad. O sea, yo estuve, me tocó hacer una investigación pues, para la conferencia que tuvimos en Comic Con. Y no, en el Silmarillion no, prácticamente es nulo. O sea, lo que se nombra de la segunda edad, pues es ya la creación de los anillos, que también es prácticamente el prólogo del Señor de los Anillos. Entonces, No necesariamente. En el Silmarillion, de hecho, está el Akálabeth que termina cuando acaba el Silmarillion, que es precisamente la caída de Númenor. Y después de eso es que va de los Anillos del Poder y la Tercera Edad. Sí es un apartado muy pequeñito. En el libro que yo tengo, que es la edición de Minotauro, va desde la página 269 hasta la 282. O sea, eso no es ni siquiera un discurso. entonces, no, y volvemos, o sea, es una historia que ya está también en el otro libro, entonces es como cierto vacío legal de que podemos tomar eso, que es del Silmarillion, pero no estamos haciendo el Silmarillion. Y que se están referenciando más que otra cosa. Ahí sí los pusieron fue a escudriñar la historia de la Tierra Media. Y a, o sea, a llenar vacíos, porque cuando uno se pone a mirar la segunda edad es como, ah, sí, más o menos unos reyes se fueron por allá, tuvieron una peleita ahí y se abrieron dos reinos. Entonces ellos ya pueden empezar a explorar de cómo fue la pelea que tuvieron o por qué. Siempre he pensado que, o sea, por Ujú. todo esto, porque es muy, o sea, la segunda edad del Señor de los Anillos, de lo que sabemos, es como muy de ascensión y caída de reinos. Entonces lo veo que Y lo van a tomar Aragorn. mucho por el lado de Juego de Tronos. O sea, todo lo que es intriga política, mezclado pues con la fantasía. No, y es que realmente por ese lado es muy explotable y a mí me parecería increíble poder ver un producto que fuera precisamente así, que tuviera la política de Game of Thrones en el universo de Tolkien, porque si hay una cosa que le falta a Tolkien es meterse un poco más de fondo, digamos, en la cuestión política de su propio universo, porque es muy cuento de hadas. La forma de gobierno, entonces el rey es muy la típica del cuento de hadas. Se casaron Arwen y Aragorn, y de ahí para arriba todo fue lindo, hasta que pues obviamente en los apéndices uno lee, Aragorn muere, esta mujer se echa la pena y va y se muere también. Entonces se vuelve muy... O sea, sí me gustaría ver una cosa por ese lado, por el lado, digamos, de George Martin, pero una cosa que sí espero es que los productores de la serie no vayan a hacer con Tolkien lo que los productores de Game of Thrones hicieron con George Martin cuando se quedaron sin libros. Machetear, inventar. Sí, es verdad, pero de igual manera yo no creo que vaya a pasar, porque pues es un mundo que en cierto modo ya está terminado.
Primero y segundo, ya no van a estar Dungeons and Dragons, digo, David Benioff y Dan Wise, No, que se No, tiren a Star Wars, pero pero no a Tolkien. sí, no, igual de Game of Thrones lo único que tiene esta serie son como 2 guionistas, creo que. bueno, son buenos y uno de los escritores, si no estoy mal, es el que escribió La batalla de los bastardos, entonces tengo como mis dudas porque pues la batalla de los bastardos, a pesar de que la gente la califica como uno de los mejores capítulos, para mí fue uno de los más mediocres. No, y que pues precisamente Martin se basa en Tolkien y hace, digamos, otro tipo de fantasía basado también en lo que hace Tolkien. Martin le critica a Tolkien el no haber dejado a Gandalf muerto, el que todo sea tan los blancos y los buenos y el hombre y los malos y los negros y el orco. Y que pues también se vuelve, o sea, también es una historia, digamos, un poco encasillada también en su época, digamos que los derechos de las mujeres no eran ah, considerados en ese entonces de la forma que son considerados hoy día. Pero, pues sí, digamos que Martin lo que hizo fue dar un paso más a partir de Tolkien, pero sin Tolkien no habría Martin, por ejemplo. No al nivel que llega Martin. Quizá Tolkien no sería Tolkien, sino Robert Jordan, el escritor de La Rueda del Tiempo, esta saga que son como 14 libros. Que Christopher Tolkien, bueno, pero igual que por favor Christopher Tolkien deje de sacar libros cada medio año basándose en todas las historias que ya conocemos, porque también muy bonitos, los quiero todos, no lo niego. No, el bolsillo no aguanta y menos cuando uno ve las ediciones de lujo que vienen firmadas por los artistas, es como justo en la pobreza. Bueno, pues yo creo que esto fue todo. ¿Qué creen ustedes? ¿Algo más por añadir? No creo que, pues, o sea, de Tolkien podríamos seguir hablando y hablando y hablando, pero Además, dejemos el podcast hasta ahí y nosotros seguimos hablando. Yo me hago un tintico, un tecito. Sí, no, pero a mí también me parece que Tolkien es un tema bastante amplio. Bastante amplio que además en universidades se estudia Sí, completamente esto. O hay sea, no cátedras. es, exactamente, no es un tema de, digamos, de sentarse a hablar solamente en un podcast o mencionarlo porque sacaron unas películas o van a sacar una serie, sino es un tema muy amplio, muy profundo, que toca muchos temas, que toca muchas vidas. Claro, ya se eh, convirtió en un referente cultural universal, literalmente. Exactamente, exactamente, no hay mejor descripción que eso. Entonces, pues nada, chicos, les agradezco mucho por habernos acompañado hoy. Ustedes desde sus casas, pues espero que les haya gustado desde donde nos estén escuchando, desde la plataforma que nos estén escuchando. Recuerden que nosotros somos Estación 9 y 3 cuartos. Pueden seguirnos en nuestra página en Instagram como Asopluma y seguirnos también en diferentes plataformas de streaming como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast e incluso YouTube. Espero verlos en la próxima estación y hasta pronto. gracias, chao. Gracias. Ha llegado a su destino. No olvide sus objetos personales y recuerde, cualquier galeón es bien recibido. Gracias por viajar con nosotros.